Entonces dice la doctrina de bautismos, hay la doctrina de la salvación, hay la doctrina de las obras, etcétera. Pero vamos a ver la doctrina de bautismos. Y lo menciona, ¿qué será? Conéctale bien. Acá es este el que le puse, ya. Ok. Ve por favor a segunda de Juan. Está el Evangelio de Juan y aparte están las cartas de Juan, primera, segunda y tercera. En la segunda de Juan 1:9 solo es un capítulo, no tiene más capítulos. En el 9 dice, obsérvalo, cualquiera que se extravía, ¿y qué? Y no persevera, hermano. ¿Qué es perseverar? Cuando algo no te sale y tú, no sé si te tocó, en mi época era el de las pandorgas. ¿Alguna vez volaste una pandorga? Pero si no volaba, yo me enojaba y rompía la pandorga. No, no, la vida no debe ser así. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Perseverar. Ya lo veía la pandorga tirada, pero te costó hacerla, mamá. No tires las cosas, persevera. Y mientras tú perseveres en lo que estás trabajando, más adelante vas a ver la obra de Dios. Y puedes verla luego volando. Amén. Y que otros la vean. Entonces dice, y no persevera ¿en qué? En la doctrina de Cristo, en el conjunto de creencias que nos da la Biblia para vivirlas y aplicarlas. ¿Qué dice? No tiene a Dios. Wow, qué duro. Vuelvo a leerlo. Cualquiera que se extravía, hermano, yo me puedo extraviar. Sí, tú te puedes extraviar. Dile al que está a tu lado, hermano, te puedes extraviar. Cualquiera, no importa cuán grande, cuán inteligente, cuán espiritual, cualquiera nos podemos extraviar. Dice, cualquiera que se extravía, se desvió del camino, ¿sí?, de la senda, y no camina, no avanza, no persevera en la doctrina que Dios estableció, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ¿ese qué? Si tiene al Padre, y para tener al Padre necesita al Hijo. Amén. Entonces Dios puso las doctrinas. Y mira lo que te decía, de Hebreos 6:1, anótalo siempre que vengas a una reunión, trae Biblia, papel y lápiz, o lapicero. Hay quienes son más sofisticados y traen su iPad y anotan y le digo, órale. Hebreos 6:1, salud, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, luego vamos a hacer una serie de las doctrinas, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. Ahí pudiéramos cambiar la palabra perfección y poner a Cristo. Él es nuestra meta. Tu meta no es el pastor, tu meta es Cristo, su imagen, su carácter. Amén. Todos se enojaban y él paciente. Los niños querían venir, los adultos lo impedían. ¿Y qué decía Jesús? Déjenlos, venid a mí. Amén. Y disfrutaba de ellos. Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimientos de obras muertas. Esa es una doctrina. De la fe en Dios, ¿y qué? De la doctrina de bautismos. ¿Te das cuenta que sí aparece bautismos? De la imposición de manos. Eso hay que aprenderlo. Imponer manos no es solo orar por alguien. Era el darle autoridad a una persona. O sea, lo ponías. Ahora como líder, como pastor, como diácono, se le imponían las manos y lo dejabas de encargado. Dice, de la resurrección de los muertos, esa es otra doctrina, y del juicio eterno. Amén. Hay doctrinas, pero hoy vamos a ver cuál. La doctrina de bautismos. Amén. ¿Cuántos bautismos hay? Mira, el bautismo del Antiguo Testamento, está el bautismo de Juan, que tiene que ver, qué diferencia hay, lo vamos a ver. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en fuego, lo hay, y el bautismo del Nuevo Testamento, que es el que hoy practicamos como iglesia. Amén.
Entonces nosotros tenemos que saberlo, cuáles son, qué representan y qué bautismo yo tengo que hacer, porque yo tengo que cumplir la doctrina. Amén. Tengo que cumplir los requisitos que Dios me pide para que entonces yo me presente a Dios aprobado. Amén. Y en todos lados hay requisitos. Tú no puedes ir a un banco y pedir algo porque ¿qué te piden? Tu credencial, tu comprobante de domicilio, todo. Tú vas a votar el día de hoy, ¿ya fueron a votar? Yo al rato voy. Amén. Ejercemos nuestro derecho a votar. Pero vas sin credencial, ¿tú crees que puedas votar? No. Oye, pero mira, sí soy. Pues sí, ¿verdad, mi amor? Vas con tu pareja. Sí, sí es. Pero son requisitos. La Biblia pone, Dios pone requisitos que tenemos que cumplir para entrar, porque el camino es angosto, hermanos. No todos entran y eso nos debe preocupar, porque debemos entrar. Amén. Y es nada más para uno, ¿no? Tú vas con tu esposo, yo voy primero o tú primero, los dos entramos, sí, pero juntos no podemos. Tú tienes que entrar y tú atrás. Amén. Ok, y si no cumplen los requisitos, no entra. ¿Sale? Ok, entonces vamos a ver qué significa bautismo. Es una palabra griega que significa sumergir. ¿Sí? Bapté o baptizo, que significa sumergir. ¿Qué es sumergir? Es meter algo dentro completamente, en algún lugar. Sí, puede ser en agua, puede ser en fuego, puede ser en cualquier cosa que pueda sumergir algo completamente. Desde el término de bautizo, o sea, que es sumergir, nos da la idea de cómo es. Vamos a ver qué representa, algunos ya lo sabemos, pero si alguien, por decir, en alguna iglesia solamente le echaron agüita, no cumplió los requisitos. Amén. Porque eso tiene una representación. ¿Qué representa el bautismo? La muerte, sepultura. Cuando tú entras a las aguas, tú eres sepultado a ti mismo. Si eres muerto a ti mismo y sales de las aguas, es una representación de una resurrección. Pero no sales ahora para vivir tú, sino para vivir la vida de Cristo. Amén. Entonces yo muero a mí mismo y yo necesito morir, dice la Biblia. Si el grano de trigo es enterrado y no muere, no va a dar fruto. Amén. Ese grano tiene que ser sepultado y entonces cuando muera en la tierra se hace un proceso biológico el cual germina una planta, crece y puede dar fruto. Porque el ser humano en su naturaleza es egoísta, hermano. Solo piensa para sí, solo trabaja para sí. ¿Sí? Me encontré una vez un varón, su familia estaba mal. Le digo, ¿cómo estás? Bien, me dice. Ah, qué bueno. ¿Cómo va la familia? No, todo está bien, no pasa nada. Le digo, tú estás bien, le digo, pero ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Le digo. Y empezamos a platicar, de ahí partimos. Entonces a veces uno se siente bien porque está obteniendo lo que su carne quiere, lo que sus pasiones quieren. Pero en esta vida Dios nos hizo sociales, ¿sí? De sociedad. Y si tienes una familia, ya no solo debes de pensar en ti, sino en tu esposa y en tus hijos. Amén. Y que todos entremos al reino. ¿Sale? Entonces, ¿qué es bautizo? Sumergir. Alguien que no sea bautizado conforme a la Biblia no está cumpliendo los requisitos que Dios estableció. Amén. Ok. Entonces vamos a ver el bautismo del Antiguo Testamento. Ve por favor a 1 Corintios 10. Ese bautismo es una representación. Y mira qué imagen tan espectacular. Escrita en la Biblia. El pueblo de Israel salió de Egipto
salió de la esclavitud, iba a la tierra prometida que estaba del otro lado del mar. Entonces, para ellos poder pasar, imagínate lo grande, tuvieron que pasar ¿en dónde? En medio del mar. Amén. Ellos fueron inmersos en ese mar y ahí pudieron entrar. Dice en 1 Corintios 10:1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, ¿cuántos? Todos estuvieron bajo la nube. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que los israelitas hayan pasado por el desierto? No aguantarían porque había niños, mujeres, animales. Yo no creo, los científicos dicen, pero en el día estaba la nube. Amén, que les cubría. Y aunque hubiese sol, ¿no te ha pasado que estás parado y viene la nube? Aunque esté el sol quemando, aunque esté el sol terrible, la nube impide, amén, que algo te pase, que te queme. Y ellos iban caminando y la nube iba con ellos, amén. Y a veces ponían campamentos y sonaba la trompeta, tu, 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 y sonaba la trompeta en el campamento y la nube se empezaba a mover. Más bien, primero se movía la nube, los vigías veían y anunciaban al pueblo que la presencia de Dios ya se iba, entonces se preparaban todos y caminaban abajo de la nube. Y en la noche que había un frío, había fuego, amén, que les calentaba. Gloria sea al Señor. Entonces dice, y todos pasaron el mar, y dice, y todos en Moisés, ¿qué? Fueron bautizados, pero no por Moisés. Moisés los guió, pero dicen, ¿dónde? En la nube, porque estaban debajo, y en el mar. Y ellos, para poder pasar, mira la figura, a la tierra prometida, a Canaán, tenían que ser sumergidos y a las paredes del mar y entonces pasar. Para ser un discípulo, dice la Biblia, que hay que enseñarle y bautizarlo. Si no eres bautizado, no has cumplido los requisitos para ser un discípulo. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná que caía del cielo. Son figuras maravillosas. ¿Qué representa el maná? ¿Qué representa? Todas las imágenes, figuras del Antiguo Testamento representan a Cristo en su gran mayoría. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿De dónde vino Jesús? Del tercer cielo. Amén. Él descendió y posó en María y nació. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. ¿Ves las figuras que Dios ha puesto? Dice, y en todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca. Cuando el pueblo de Israel que tenía sed, dice, no hay agua, Dios le dijo a Moisés, ¿qué? Toca la roca. Pero Moisés ya estaba, ¿cómo? Hastiado, molesto. Un pueblo rebelde, un pueblo, qué feo es trabajar con gente, en el caso de Moisés así, ¿no? Les dices y no van. ¿No? Llega un momento en que te llenas de molestia y este hombre golpeó la roca y salió agua. Pero ¿cuál fue el problema? Que esa roca representaba a Jesús. Amén. Y tú no vas a ir con Jesús molesto. Tú no te puedes presentar al rey molesto. Dicen los historiadores que si uno de los servidores iba al rey con cara triste, los mandaban a matar. ¿Cómo te atreves a presentarte delante del Señor así? Aunque estuvieras mal, hermano, aunque tuvieras problemas, pero delante del rey tenías que, ¿qué pasó? Mire, ¿cómo estás? Bien. Y por dentro la gastritis. Bien, Señor. Bueno, ya cuando salías de la presencia del rey, ¿no? Pero delante del rey estaba eso. Dice entonces, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía,
y la roca es Cristo. ¿Te das cuenta? Todas las figuras representaban a Jesús. Él es nuestra roca. Una, para estar plantados, y dos, para beber de Él, comer de Él. Amén. En Él está todo. En el Antiguo Testamento necesitaban de profetas, de hombres de Dios. Hoy tú tienes a Cristo, hoy estás completo en Él. Amén. ¿Por qué estás incompleto muchas veces? Porque no estás comiendo ni bebiendo de su presencia, de pasar tiempo con Él. Amén. Gloria a Dios. Ese es el primer bautismo, el que vimos. ¿Cuál fue? El bautismo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel pasó, ellos fueron bautizados. Es el primer bautismo. Segundo bautismo, ¿cuál es? El bautismo de Juan, pero ese tenía una característica, era un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él estaba preparando el camino para que cuando llegase Jesús. Amén. Él era el enviado. ¿Ves ahorita los políticos envían a quién? A su comitiva, ¿no? Antes de que llegue el gallo, ¿no? El presidente o el diputado, lo que sea, manda a su gente. ¿A qué? A preparar el camino. Hoy en la mañana se acercó un amigo. Oye, ¿por quién vas a votar? Le digo, no, vota por uno de nosotros. Sí, manito, ya. Es más, yo soy de Minas, le digo, yo no voy a votar acá. Bueno, pero pues ahí te encargo. Le digo, sí, no me voy a poner a... ¿no? Sí, manito, no te preocupes. Pero están, ¿qué? Preparando el camino. Juan el Bautista preparó el camino, porque iba a llegar el Señor. Amén. ¿Qué camino estaba descompuesto? Sus vidas estaban desordenadas, estaban en pecado, en maldad, y Él dice, arrepiéntanse porque viene el Señor, y es una figura de su venida. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, Juan pertenece al Antiguo Testamento. ¿Cuándo empieza el Nuevo Testamento? Después de la muerte de Jesús. ¿Me escuchaste? Aunque leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Nuevo Testamento comienza con la muerte de Jesús. Ahí hubo un parteaguas. Antiguo Testamento, muere Jesús y se hace un nuevo pacto en Cristo. ¿Sale? Entonces Él estaba preparando el camino y dice algo. Yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Era una figura. El pueblo de Israel es así. Está sucio, lávate. Mira. ¿Y qué era la suciedad? El pecado. ¿Y qué nos muestra el pecado? La ley. Por eso hemos dicho que vea los mandamientos y mírate. ¿Sí? Los mandamientos es como un espejo. Tú te paras delante del espejo y si te manchaste, hay un manchón por acá, otro por acá, y tú te ves, mira, ¿no? La ceja caída, ¿no? Un moco, no sé, que traigas. Entonces el espejo te muestra tu imagen, pero tú no te limpias con el espejo, ¿sí o no? Solo te muestra. O sea, la ley, la palabra nos muestra nuestra condición. ¿Cuál pudiera ser? Adulterio, ¿no? O a lo mejor yo no he adulterado, pero ya en mi corazón hay deseos de pecar. A lo mejor no he robado, pero ya hay un deseo de pecar. Entonces la ley me muestra mi condición y tengo que ir al agua para lavarme. Y vuelvo al espejo, ya. No, te falta otra vez. Todos los días tenemos que lavarnos porque todos los días pecamos. ¿Sale? Dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, porque había muchos que se habían formado en la fila, entre ellos los fariseos, y decían, mira, pues todos se bautizan, pues yo también. El problema, ¿cuál era? Que no se habían arrepentido, y Juan fue duro y le dijo, arrepiéntanse, que la ira de Dios viene, ya se acerca. Dice, pero el que viene tras mí, al que yo represento, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Imagínate, es más poderoso que yo,
y él menciona 2 bautizos más. Dice, él los bautizará ¿cómo? Con su Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuál es el fuego? El infierno, ahorita lo vamos a ver. Si tú tienes una leña, un fuego encendido, y tú vas a meter más leña, literalmente es como si ese leño fuera sumergido en el fuego. Y la figura del infierno es el lago de fuego. No porque sea un lago, sino porque es fuego, ¿sí? Y es sumergida la persona. Entonces, todos vamos a ser bautizados. ¿Escuchaste? Yo escuché eso y me espanté. Aunque tú no te quieras bautizar, un día vas a ser bautizado. Si no es con el Señor, vas a ser bautizado en fuego. Todos un día seremos bautizados. Amén. Dice entonces, y ahí vemos 3 bautismos juntos. El de Juan, el bautismo del Espíritu Santo, cuando eres lleno de la presencia de Dios, que es en una dispensación. Ahora, cuando tú te arrepientes, tú eres bautizado en el cuerpo de Cristo. Cuando tú crees en el Cristo, tú te inmerses o te integras al cuerpo de Cristo. Amén. Dice el 2, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿A qué representa? Al infierno. ¿Cuál es el aventador, hermano? ¿Cuál era la manera de limpiar el grano, el trigo? Dice, su aventador está en su mano. Se le agarraba el trigo, pero el trigo venía con suciedad y mucha venía con cizaña, porque cuando cortaban parejo. Entonces agarraban y lanzaban el trigo y el aire hacía volar la paja. ¿Sí? Los pedazos que no eran trigo se salían y caía el trigo. Amén. Y aquel que no lleve fruto va a ser quitado, y todo eso que quedaba lo quemaban porque era basura. Y era la representación de la vida en Cristo y la vida sin Cristo. Lo vuelvo a leer. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Cómo? Aventándola. Su era es el sembradío. Y recogerá su trigo. Lo que quede lo va a recoger. Amén. Dice, en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, si nosotros pensáramos más en lo eterno, lo vimos la clase pasada, en el cielo y en el infierno. Dice que una vez había un hombre que lo sentenciaron a cadena perpetua. Eso fue en Inglaterra. Y allá se acostumbra que cuando en el pasillo de su celda hacia ser ahorcado, iban los sacerdotes dándole el evangelio. Y le decía, arrepiéntete, que tus pecados te son perdonados. Y él venía, el sacerdote, hablando con su incienso. Y este hombre que venía escuchando y se acercaba a la muerte, y dice que en el pasillo se volteó a ver al sacerdote y le dice, ¿es cierto lo que me dices? Hasta el sacerdote dice, ¿cómo? ¿Eso que me estás diciendo es verdad? Sí, sí es verdad. Dice, si fuera verdad y lo creyeras, dice, aunque Inglaterra estuviese lleno de espinas, yo me iría de rodillas hablándole a la gente que hay un cielo y hay un infierno. Entonces a veces no creemos, hermanos, lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Y eso determina nuestra vida. Yo a veces voy a mi trabajo y le digo, Señor, dame un alma. Que en un día tú digas, Señor, que hoy le predique a alguien. A muchos, uno, Señor. Uno que yo le hable de Cristo. Amén. Y a veces hay, a veces no hay, o a veces predico, que es lo más importante. Dios hará la otra parte. Amén. Imagínate que cada uno lo haga. Wow, Dios va a hacer grandes cosas. Dice entonces el bautismo del Nuevo Testamento.
Ya vimos cuántos bautismos. 3. Estaba otro bautismo que no lo puse, que era de la tradición de los judíos. Ellos se lavaban para entrar al templo, ¿sí? Hay bautisterios en cada sinagoga, en Éfeso, en varios lugares que se establecieron sinagogas, pusieron bautisterios, y ellos se lavaban antes de entrar al templo, antes de ministrar, iban y se lavaban. Por eso se ofendieron cuando los discípulos de Jesús no se lavaron las manos para comer. No, es algo sagrado, tienes que lavarte las manos. Pero hace referencia a ese tipo de tradición. Amén. Hay algo que se le llama la tradición oral. Ellos hicieron que lo que es el Talmud. Ellos tienen, aparte de la Torá, los judíos, que es la ley, tienen el Talmud, que es la tradición oral, pero ahí ellos ya le metieron más cosas, ¿sale? Entonces también ese tipo de bautismo que no está en la Biblia, pero ellos lo practicaban como una manera de purificación. Amén. Solo para que lo sepan. Y está el bautismo del Nuevo Testamento, que es el que hoy hacemos. ¿Sale? ¿De dónde lo tomamos? De la Gran Comisión. Mateo 28:19. ¿Qué dice? Por tanto, Jesús ya había muerto, había resucitado, y ahora les encomienda la estafeta a sus discípulos. Yo ya me voy, yo ya les enseñé, me vieron, ahora le toca a ustedes, pero no los voy a dejar huérfanos. Va a venir el Espíritu Santo, los va a guiar. Y literalmente te guía el Espíritu Santo. Amén. Les platiqué una ocasión de un joven con problemas de adicciones, se entregó al Señor y dice que salió del trabajo con un deseo de drogarse. Dice, pero era algo que yo estaba nervioso y el Señor me dijo, dice él, métete a tu cuarto a orar. Y yo me fui, dice, me metí a mi cuarto y mi mamá me preguntó, ¿qué haces? Dice, nada, ahorita te hablo, voy a orar, dice. Me encerré en mi cuarto, puse alabanzas y me puse a orar, dice. Ahí estuve como una hora, Señor, ayúdame, yo no quiero caer, Señor. Y estuvo clamando y se fue esa ansiedad. Y vino paz. Le digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? O sea, que te metas así, ahí podemos tomar figuras, pero el Espíritu Santo te guía, hermano. Tú vas a hacer algo y te dice, no lo hagas. Y a veces somos necios. Y ahí vamos. ¿Sale? Entonces, dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y ¿qué? Bautícenlos. Hagan esa representación que ya sucedió en sus corazones. Sumérjanlos. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dice esas palabras? Jesucristo las está diciendo. Hay una denominación que se llaman cristianos también, pero ellos creo que son unitarios. Entonces ellos solamente dicen, te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Si no es en el nombre de Jesús, no valió tu bautismo. No. Mismo Jesús está diciendo, amén, cómo nos debemos de bautizar y en qué nombre. En el nombre del Padre, ¿cómo se llama el Padre? Jehová. En el nombre del Hijo, ¿cómo se llama Jesús? Pues Jesús. Y el Espíritu Santo. El nombre representa autoridad. Amén. En quien tú te bautizas, te está representando identidad, fama. ¿En qué nombre? Porque en esa época se bautizaban a veces a nombre de los filósofos. O sea, en el río se levantaban, eran lugares de comercio y se levantaban filósofos a dar su cátedra. Entonces tú ibas y escuchabas las ideas de un filósofo y yo decía, esa idea creo que es acorde a lo que yo pienso, entonces yo lo voy a seguir. Y seguían a diferentes filósofos y se bautizaban a nombre de ese filósofo. Amén. Entonces nosotros nos bautizamos en el nombre de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para ser discípulo, yo tengo que ser instruido y bautizado.
Ok. Ahora mira lo que pasó en Hechos 19. Ve a tu Biblia. ¿Alguien sabe qué es la diáspora? Cuando vino la persecución, fueron perseguidos. Y unos se fueron a Europa, otros se fueron a Asia Menor, otros se fueron a diferentes lugares. Entonces ahí en Éfeso se fue mucha gente, pero solamente había recibido cierta parte de la doctrina. Tenían que ser instruidos, y Pablo, como apóstol, donde quiera que iba y daba las instrucciones correctas de cómo hacerlo. Ese es el trabajo apostólico, ir e instruir, ¿no? No ir solo por las ofrendas. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, y eran discípulos, seguían a Cristo. Dice: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo se quedó, ¿cómo? Entonces dijo: ¿en qué? ¿No? ¿O en quién? Pues fuiste bautizados. Entonces, ¿cómo ustedes andan predicando si no tienen bien la doctrina? Dice: ellos dijeron, en el bautismo de Juan, en el bautismo de arrepentimiento. Se infiere que ellos eran discípulos de Juan, recibieron el evangelio y huyeron. No hubo tiempo de que les enseñaran más y salieron de ese lugar. Como iglesia, a veces nosotros, por llamarlo así, rebautizamos a gente que no supo lo que hizo. En alguna denominación se bautizaron, pero fue por aspersión, ¿no? O porque casi era obligatorio, pues bautízate, pues me bautizo. Pero no entendía el significado del bautizo. Amén. Entonces dice: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? De arrepentimiento. Amén. Pero ese ya pasó, ya no lo hacemos. ¿Cuándo tú te arrepientes? ¿Cuando te bautizas o cuando crees en Jesús? Cuando tú crees y le entregas tu vida a Jesús, ahí te debes de arrepentir. Hay gente que luego dice: mira, yo sí voy a la iglesia, pero no me he bautizado, O sea, como que si se me bautizo ya estoy del otro lado. No, desde el momento que tú crees, tú ya entraste al cuerpo de Cristo y te bautizas porque quieres agradar y obedecer a tu maestro. Amén. Dice entonces, les dijo, ya lo leí. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Sí? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hicieron el bautismo que representaba la muerte, sepultura y resurrección. Y ahora Pablo les instruyó correctamente qué es lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque si no, no cumplían con los requisitos que Dios daba para ser unos discípulos del Señor. Amén. Has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión y lo hiciste consciente. Gloria a Dios. Si no, hay esperanza. El próximo sábado nos vamos a bautizar. Amén. Va a haber bautizos, vamos a ir, va a venir un camión. ¿Cuántos de aquí van? Alce su mano. Amén. Hermana, ¿no va a ir? Ahorita platicamos. Vamos todos, del camión lo vamos a pagar, solo vamos a cooperar de la comida. El costo de la ida, que eran 35 pesos del lugar, ya no lo vamos a pagar, nada más lo va a pagar la iglesia de Mina. Entonces, que el dinero no sea obstáculo, hermanos. Amén. Si no tienes para cooperar, si antes lo hacíamos en el mundo, cuando tomaba, cual que no traía para cooperar, ¿qué hacía? Iba por la cerveza, ¿no? O sea, no tengo para dar, pero cuando menos yo voy y
coopero en algo, yo pongo la mesa, ¿no? Pero en Cristo, hermanos, que el dinero no nos impida, amén, que no nos impida nada, venir, reunirnos, ir, nos van a regresar acá, o sea, pero que lo hagamos en amor, va a ser de edificación. Les invito a que todos vayamos, inviten a alguien, a un vecino, a tu mamá, vamos, mira, hay alberca, te vas a bañar, vas a disfrutar. Lo más importante es el bautismo, pero tú invítalo a la alberca. No, no es cierto. Vamos a bañarnos, vamos. Y cuando los bautizos no me dijeron, luego así nos engañan. No, sé claro, dile a qué va y ya después se baña. ¿Sale? Si ves que no se arrepiente, lo dejas otro rato ahí más. Dice, cuando oyeron esto, fueron inmersos. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Amén. Tenemos que cumplir con los requisitos. ¿Por qué? Para ser salvos. Mira, yo ayer escuché un predicador, es un varón teólogo excelente. Escucho mucho sus enseñanzas, pero ellos creen que el bautismo salva. ¿Sí? O sea que si no te bautizas no eres salvo, cuando la Biblia enseña que no. Vemos el caso de el hombre que estaba crucificado al lado de Jesús. Dice, es que ese fue un caso especial, porque no le dio tiempo. Pues sí, obviamente, pero la salvación no es por obras. Pero si tú tienes a Cristo, entonces tú obedeces. Si estuvieras postrado en una cama, yo no te digo bautízate porque sería hasta dañino, ¿no? Que te lleven. Pero si tú estás sano, puedes caminar, puedes bajar a las aguas y no te has bautizado, entonces sí estás desobedeciendo el mandato de Dios. Y tenemos que ir y cumplir el propósito que Dios tiene. ¿Sale? Ok. Mira algo interesante que pasó, porque vamos a ver los requisitos. Este es el caso de Felipe. Felipe era un diácono, ni siquiera era un apóstol, sino era un diácono que fue escogido para servir. Amén. En Hechos 8:26 vamos a ver la actitud de un diácono, la actitud de un servidor y lo que Dios hace. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él no preguntó para qué, por qué, nada. Él dijo, bueno, voy. Hermano, obedezcamos. Eso es un fruto de... Una hermana me habló en la mañana, me dice, pastor, me invitaron a participar en las casillas, dice, pero hay culto, ¿qué hago? Le digo, no, hermana, vaya, participe, si ya está trabajando ahí, vaya. Ay, gracias, dice, porque si usted me dice que no, no voy y me voy al culto. Le digo, una, gracias por avisarme, le digo. Y otra, pues no hay elecciones todos los días, ¿no? O sea, solo cumplir con un deber social, político, y tú sabes tus responsabilidades y no tiene un cargo aquí. Pero me avisó, yo no, hermana, vaya y ya nos ponemos a cuentas en la enseñanza y de ahí, no, gracias, pastor. Entonces tenemos que ser obedientes. Pero ¿qué me llamó la atención? Me dijo, si usted me dice no, no voy. Yo me sentí así, sí. O sea, mucha gente que ya camina en el Señor es bien obediente, hermano. Y hay que tener cuidado de cómo los pastoreas, porque hay pastores que luego se enseñorean y los desvían, porque tú eres dócil, es lo hermoso y a veces lo peligroso. Pero cuando eres guiado por el Espíritu Santo, aunque el pastor te diga, vete a hacer esto, no, pastor, la Biblia dice esto. Amén. Por eso tenemos que saber la doctrina para que no nos anden llevando por otros lados que la Biblia no dice. Yo tengo que tener una mente bíblica. Dile al que está a tu lado, debes tener una mente bíblica. Yo no debo decir sí o no, es bueno o es malo. Yo debo decir cómo, es bíblico o no es bíblico. Aunque me lo diga el pastor, aunque me lo diga quien me lo diga, si no está en la Biblia bien interpretado, discúlpeme, pastor, pero la Biblia dice esto. Y ahí yo defiendo y con respeto, ¿no?
Sale. Dice entonces, un ángel del Señor ya le dijo a Felipe que fuera. Entonces él se levantó y fue. Mira qué hermoso. Y sucedió que un etíope, eunuco, ¿sí? ¿Sí sabes qué es un eunuco? Alguien que le castran sus partes. Era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén ¿a qué? Adorar. Él era un prosélito, se le llama. Gente que se añadía a la religión judía que no era judío. ¿Sí? Es un prosélito. Pero ellos venían a adorar hasta Jerusalén porque era ley que fueran hasta allá. Dice, volvía sentado en su carro. ¿Y qué hacía? Leyendo al profeta Isaías. Hermano, ¿le entendía lo que decía el profeta? Pero leía. Hay gente que dice, yo no leo porque no entiendo. Hermano, lee la Biblia. Que no pase un día sin que tú leas la Biblia. En tu celular, donde vayas. Porque eso es alimento a tu alma, a tu espíritu. Luego andamos todos. ¿Qué tienes, hermano? Nada. Porque no comemos. Y si tú no comes, te enfermas, te debilitas. Tenemos que comer. Dice, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cosa absurda, él ve y ve el carro que pasó y le dice, acércate. Y fue y se acercó. ¿Cómo estaba leyendo este hombre, el eunuco? En voz alta. Amén, es bueno leer en voz alta. Y se acercó él y dice, acudiendo Felipe, le oyó, porque estaba hablando en voz alta. Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, imagínate el carruaje, ¿no? El hombre ahí hablando, leyendo y Felipe al lado y le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Se necesita valor porque no iba solo el eunuco, era una caravana. Y mira, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Así estoy leyendo, pero no entiendo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. Yo a veces a la gente le digo, ¿me permites que te enseñe? Porque tienes que pedir, porque la gente a veces es áspera. Y si tú le pides de buena manera, te recibe. Pero si tú vienes con palo, te saca. No, manito, no quiero nada. Y dice, el pasaje de esta escritura que leí era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso estaba leyendo cuando se acercó Felipe. Amén. Pero él no sabía a quién se refería. Hermanos, ¿a quién se refiere? Nosotros que ya sabemos la historia, pero él no sabía. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice dice el profeta esto. ¿Habla del mismo Isaías o de quién? No lo entiendo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde Isaías, le anunció el evangelio de Cristo. ¿Qué le dijo? Ese que menciona el profeta, que iba a venir un hombre y que un día iba a ser muerto, que tenía todo el poder para destruirlos, que tal vez podía hablar a los ángeles y decirles, acábenlo. Dice que él no abrió su boca, él cayó, él recibió el agravio. Amén. El mismo Herodes le dijo, defiéndete, que no sabes que yo te puedo mandar a la horca. Y le dice, si tienes autoridad es de parte de Dios. Y cayó. Él sabía, él podía defenderse, mas sin embargo, ¿qué? Se humilló y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Hermano, hay discusiones que se ganan callado. Oye, pero ¿y si tú te pones?
se hace batalla, man. Amén. Hay discusiones que no hay que hablar. Para un pleito, ¿cuántos se necesitan? Dos, man. Salte mejor. Necesitan dos. Si hay uno, que pelee solito. No hay quienes pelean solitos, ¿no? ¡Ah! Déjalo. Ya después se va a calmar y entonces sí. Amén. Se hablan las cosas con madurez, con respeto y a solas. Si es con el esposo, métete al cuarto y échate un buen tiro para hablar. Habla bien y arregla las cosas. Amén. Y ya. Si es con los hijos, siéntate con ellos y platica con ellos. O sea, que no estén los hijos, que no sea. Eso es sabiduría. Entonces dice que Jesús cayó, murió. Y no solo murió, imagínate el etíope escuchando, ese Jesús, ahora en la fiesta del Pentecostés, él fue crucificado. ¿A poco el eunuco? ¿A poco? Sí, lo mataron, sí, él estaba en el huerto de Getsemaní, estaba orando, llegaron los soldados. Mira, otro le quiso volar la cabeza a uno, pero se agachó y le voló la oreja. Y él estaba contando toda la historia y el eunuco ahí bien, wow, y lo mataron, no. Pero ¿sabes qué? Al tercer día, la muerte no lo pudo detener y él se levantó de entre los muertos. Y ahora nos mandó a nosotros a predicar el evangelio. ¿Y sabes qué pasó? Yo estaba en mi casa y me dijo que viniera hoy a hablarte y a decirte que tú también, si tú crees, te puedes ser un hijo de Dios, pero te tienes que bautizar. ¿Cómo? Y eso que sí, el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección, que eso sea vida en ti. Así como Jesús murió y fue sepultado, la semilla fue sembrada, murió y Él fue levantado y se puso entre el cielo y la tierra para darnos vida. Y aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y ese hombre estaba como si, y pasaron cerca de un agua. Y él dijo, yo creo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ya me adelanté, pero vamos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, pasaron por agua. No nos dice qué agua era ni qué era, pero había agua. Y dijo al eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, ¿qué le dijo? Si crees un poquito, ¿no? Si crees más o menos, mira, ven, ahí poco a poquito vas a ir agarrando la onda. Manito, es todo, nada. Es todo, nada. Entrégate a Jesús, no tengas miedo. Y si tienes miedo, sé valiente. Entrégale tu vida a Él y Él hará grandes cosas. Conforme a su misericordia, no es a medias, hermano. Porque tu vida está así, porque solo das la mitad. Amas a medias, cuidas a medias, hermano, da todo. Que tu decisión no dependa de las decisiones de otros. Tú entrégate a Él. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo, mira, yo vengo desde Etiopía todos los años y no sabía esto. No entendía por qué venía, pero había algo dentro de mí que me decía, ve hasta Jerusalén. Y hoy tú me has hablado el evangelio. Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y fue inmerso. Amén. Bajaron, se paró todo. Hermano, vamos a ver bautismo, para todo. No siguió el carruaje. No, pararon el carruaje, pararon los caballos, pararon todo. Tal vez tengas cosas que hacer el sábado. Páralo, manito. Déjala. Si vas a lavar, déjalo para luz, no sé. Para todo, detente y vamos a hacer la obra de Dios. Detén tu vida. Hay veces, ¿por qué la gente va en problema tras problema? Nunca se detiene.
párate y mira a tus hijos, mira a tu esposa, mira tu relación, ¿qué está pasando? No, la gente va caminando. Ya cuando llega a lugares que no debía de estar, se espanta. ¿Cómo llegué aquí? Que nunca te paraste. Nunca te detuviste a analizar, a ver. Nos divorciamos, ¿en qué momento? Nunca te detuviste. ¿Cómo estaba? ¿Qué le hacía sentir cuando le decías algo? No expresabas tus afectos, tú ibas. Tu orgullo no te dejaba ver. Detente y dile: Señor, muéstrame cómo voy. Sé humilde. Dice: y descendieron ambos al agua. ¿Y qué? Y fue bautizado. De ahí salió y Felipe se fue. Y este hombre regresó a su tierra a predicar el evangelio. Amén. Con la doctrina correcta. Entonces, para ser bautizados hay requisitos. ¿Cuáles son? Creer en Jesucristo como Señor. ¿Qué significa el término Señor? Dueño. El término Señor solo se le decía a los, en esa época existían esclavos. Entonces, si iba Juan caminando y era un esclavo, le decían: Juan, ¿quién es tu Señor? Ah, mi Señor es Don Pedro, porque Él me compró, Él pagó por mí. Y muchos les ponían un arete en la nariz, en la oreja, una arracada. A muchos los marcaban como a los animales, los marcaban. Y ellos eran esclavos. Dice que tú creas en Jesús como tu dueño, amén, y tu Salvador, porque Él pagó y nos rescató, y en Él se cumplió todo. Y como evidencia, se arrepienta de todos sus pecados. Muchos dicen: bueno, es que yo ya no tomo, ¿no? Como antes. Sí, me echo dos, ¿no? Pero ya no, como todos, manito, ¿no? Una canita al aire de vez en cuando, no todo. ¿Sí? Vemos las consecuencias. En esta semana he visto varios pacientes con VIH. Taca, 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 literal. ¿Qué te está diciendo el Señor? Cuídate. Amén. El mundo te habla. ¿Sí? El mundo te dice las cosas. Llega un paciente, VIH, 36 años. Y así. En esta semana, la semana pasada murió otro señor de 42 por lo mismo. Coatzacoalcos es el segundo lugar a nivel nacional en VIH. Imagínate, el primer lugar es Veracruz. Entonces hay consecuencias del pecado, hermano. Y uno anda jugando. No, el diablo no juega, hermano. No juegues con el pecado. Yo me digo: no juegues, Martín. El diablo anda. Los jóvenes quieren experimentar. No juegues, hermano. Yo iba, hay un centro que le dan medicamentos en Coaxa. Mira, muchachos, bien fortachones por su tratamiento. No parece, man. Tú ves a la gente, no parece con su tratamiento. Y no menospreciamos a nadie, pero si llevas tus retrovirales bien, tú puedes vivir una vida normal. Te descuidas, agárrate. Pero ¿qué es? Consecuencia del pecado, hermano. La paga del pecado es muerte. Y Él dice: arrepiéntete de todos tus pecados. Entrégate todo. Nada más voy a bautizar una oreja. No, todo, métete. Que lo que te resta de vida sea para su gloria. Amén. Okay. Entonces, ¿qué vimos hoy? La doctrina de bautismos. Es una doctrina, nosotros tenemos que saber que hay varios bautizos, pero hoy en día solo ejecutamos uno. El bautismo por inmersión, que representa lo que ya sucedió en nuestras vidas. Morimos, nos arrepentimos y nacimos a una nueva vida. Ahora somos de Él y vivimos para Él. Amén. Y estamos en este mundo con un mensaje eterno, hermanos. ¿Sí? La gente vive temporalmente, se pelea por cosas temporales. No, nosotros estamos en campaña política, pero es del reino. Ya después del 6 ya
Ya háblate con el contra, porque mientras no se habla, tú eres fulano, ya después de hoy ya lo puedes saludar, ya. No, nosotros estamos en campaña eterna, hermano, hasta que Cristo venga. Amén. Seguimos en campaña los lunes. Este lunes yo tuve que estar en Veracruz y me enteré que mis hermanos sí salieron a predicar. Y eso me bendijo mucho. Amén. Que no sea es que como el pastor no está. No, a veces el pastor tiene que andar por otro lado. Tú, Maro, tú, hermana, predica donde quiera que estés, tú tienes un mensaje. Y si hay agua, bautízalo. Amén. Si se arrepiente y cree y hay un lago, un tambo, mételo para que se cumpla el propósito. Amén. Ok. Vamos a orar.